¿Qué es el realismo mágico y cómo se define? El realismo mágico es un movimiento literario que surgió en América Latina durante el siglo XX. Fue caracterizado por la integración de elementos fantásticos dentro de una realidad cotidiana sin que esto sorprenda a los personajes que la habitan. A diferencia de la literatura fantástica tradicional, donde lo extraño irrumpe de manera explícita en un mundo que se percibe como real, en el realismo mágico, lo sobrenatural se presenta como algo ordinario y natural. Este movimiento se consolidó con la publicación de 100 años de soledad en 1967, del ganador del Premio Nobel Gabriel García Márquez, obra que se convirtió en la piedra angular del realismo mágico. El realismo mágico se caracteriza por su mezcla de lo real y lo fantástico, creando un universo literario en el que lo maravilloso y lo cotidiano coexisten de manera natural. Los eventos inexplicables, los elementos surrealistas, las situaciones absurdas y las metáforas visuales son algunos de los recursos que se utilizan en el realismo mágico para crear un ambiente mágico en una realidad aparentemente normal. El movimiento comenzó a gestarse en la primera mitad del siglo XX, desafiando las convenciones de la narrativa y fusionando lo cotidiano con lo extraordinario. Este fenómeno, conocido como realismo mágico, tiene sus raíces en la literatura de finales del siglo XIX, pero fue en las décadas posteriores cuando floreció con fuerza, brindando una nueva forma de ver el mundo a través de la pluma de sus más destacados exponentes. El realismo mágico se caracteriza por una audaz mezcla de realidad y fantasía, presentándolo extraordinario como parte general de la vida diaria. En ese contexto, uno de los hitos más significativos fue la publicación de 100 años de soledad, en 1967, obra maestra de Gabriel García Márquez, que capturó la esencia del género y se convirtió en una referente indiscutible. Sin embargo, el cambio hacia esta obra monumental estuvo pavimentado por las contribuciones de autores visionarios como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, quienes también jugaron papeles clave en la consolidación del realismo mágico. Además, es fundamental reconocer el impacto de escritores anteriores como Alejandro Carpentier, cuyo concepto de lo real maravilloso sentó las bases para esta fusión literaria. Así, el realismo mágico no solo se asoció con la narrativa latinoamericana, sino que también trascendió fronteras y épocas, dejando una huella indeleble en la literatura mundial y enriqueciendo el panorama cultural de su peculiar visión del mundo.
En cada palabra escrita, este movimiento invita a los lectores a sumergirse en un universo donde el inverosímil se convierte en parte del tejido cotidiano de la vida, un viaje fascinante que sigue resonando hoy en día. ¿Cuáles son los elementos característicos del realismo mágico? Narrador imposible. El narrador presenta los hechos de manera normal, incluso son extraordinarios. Elementos mágicos. Los personajes perciben los elementos mágicos como parte de la normalidad. Atmósfera enigmática. Las obras crean una atmósfera misteriosa y enigmática. Rapturas temporales. El tiempo y el espacio son fluidos y no siguen una lógica lineal. Descripciones sensoriales. Se utilizan descripciones sensoriales de la realidad. Escenarios pobres. Se refiere a los escenarios pobres, rurales o marginales. Crítica social y política. A menudo, estas obras abordan cuestiones sociales y políticas. Exactamente, como le mencionó anteriormente mi compañera Yuri, el realismo mágico es un género que ha cautivado a lectores y espectadores por igual. No sería lo que es sin sus contribuciones de talentosos autores y artistas que han sabido entrelazar lo real con lo fantástico. A lo largo de la historia, varias figuras han dejado su huella indeleble en este movimiento, creando obras que trascienden el tiempo y espacio. En el ámbito literario, Gabriel García Márquez se erige como uno de los más destacados exponentes del realismo mágico. Su obra, 100 años de soledad, no solo es un pilar del género, sino que también ha influido en generaciones de escritores. Y posteriormente, Isabel Allende, con su cautivadora La Casa de los Espíritus, nos lleva a un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con la historia familiar. Mientras que Mario Vargas Llosa aporta su propia perspectiva con novelas como La ciudad y Los perros, explorando la realidad peruana a través de un lente mágico. Jorge Luis Borges, aunque no siempre encasillado dentro del realismo mágico, es un precursor fundamental cuyas obras como ficciones han inspirado a muchos autores dejando del género por otro lado. Alejo Carpenter, con su concepto de lo real maravilloso, en obras como El reino de este mundo, ha sido clave para definir la esencia misma del realismo mágico en la literatura cubana. Pero el impacto del realismo mágico no se limita a las letras. En el ámbito artístico, figuras como Frida Kahlo y Diego Rivera han utilizado su talento para plasmar en un lienzo una realidad enriquecida por elementos fantásticos y simbólicos. Estos mismos artistas del realismo mágico, como Frida Kahlo, su arte refleja su experiencia personal, combinando elementos realistas con símbolos fantásticos que representan su dolor, identidad y la cultura mexicana. Las obras como La columna rota muestran esta fusión de lo real con lo imaginario. Por el contrario, Diego Rivera, conocido como sus murales que retratan la historia social y política de México, Rivera incorpora elementos míticos y fantásticos en su trabajo, creando una narrativa visual rica que resuena con el espíritu del realismo mágico. Rufino Tamayo, su estilo mezcla formas abstractas y figuras, utilizando colores vibrantes para expresar emociones profundas. Las obras de Tamayo a menudo incluyen elementos simbólicos que evocan una sensación mágica, asimismo como Wilfredo Lam, que fusiona influencias africanas, europeas y caribeñas en su arte, creando composiciones llenas de simbolismo que reflejan la cultura afrocubana. Su obra es un ejemplo claro del diálogo entre lo real y lo mágico. Influencias del realismo mágico existen en la literatura indígena, que las tradiciones orales y las narrativas indígenas han sido fundamentales para el desarrollo del realismo mágico, aportando mitos y leyendas que enriquecen las historias contemporáneas. Autores como Franz Fack y James Joyce han influido en escritores latinoamericanos al experimentar con la realidad y la percepción. En el surrealismo, este movimiento artístico ha proporcionado herramientas para explorar lo subconsciente
y lo onírico, permitiendo a los autores del realismo mágico jugar con la realidad a través de lo fantástico. El realismo mágico sigue siendo un género vibrante que refleja las complejidades de la identidad latinoamericana, ofreciendo una perspectiva única sobre la realidad a través de un prisma lleno de magia e imaginación. ¿Cómo influyó el realismo mágico en la literatura y el cine? El realismo mágico ha influido en la literatura y el cine al combinar lo cotidiano con lo extraordinario, es decir, esto ha permitido explorar temas e ideas que no serían posibles en una narrativa puramente realista. En la literatura, se convirtió en el sinónimo de literatura latinoamericana a mediados del siglo XX. El realismo mágico latinoamericano se caracteriza por mostrar lo común y cotidiano como algo irreal o extraño, ya que escritores como Gabriel García Márquez, Rulfo Fuentes y Garro han influido en generaciones de lectores y escritores, también como otros autores que han desarrollado obras que forman parte de este movimiento, ya que ellos son Haruki Murakami, Günter Grass, Salman Rushdie, Milan Kundera y Jorge Saramago. En el cine creó una experiencia cinematográfica única al fusionar la realidad cotidiana con elementos extraordinarios. Permite a los cineastas explorar temas e ideas que podrían no ser posibles en una narrativa puramente realista. Las películas del realismo mágico enfatizan la belleza y la magia de lo cotidiano. El realismo realiza la importancia filosófica, emocional y política de los elementos sobrenaturales. La interacción entre la realidad y la fantasía en el realismo mágico no solo define su esencia, sino que también establece un diálogo profundo entre el lector y la obra. Una de las características más distintivas del realismo mágico es la normalización de lo fantástico. Los personajes no se sorprenden ante lo extraordinario, en cambio, lo aceptan como parte de su existencia. Esta actitud desafía la lógica convencional y sugiere que lo mágico puede ser una extensión de la realidad. Eventos como la ascensión al cielo de Remedios la Bella son contemplados con naturalidad por los demás personajes. Esta aceptación invita al lector a abrir su mente a posibilidades más amplias y a reconsiderar lo que puede ser real. Los elementos fantásticos en el realismo mágico a menudo funcionan como símbolos que reflejan las tensiones sociales, políticas o psicológicas de una cultura. Lo mágico se convierte en un vehículo para expresar verdades profundas sobre las condiciones humanas y las luchas colectivas, permitiendo a los lectores conectar con estas temáticas desde un lugar emocional. El realismo mágico también juega con las nociones del tiempo y el espacio, rompiendo con las linealidades tradicionales. Los relatos pueden transitar entre diferentes épocas o lugares sin previo aviso, creando una sensación de simultaneidad y continuidad que refleja las complejidades de la memoria y la historia. Esta elasticidad temporal permite explorar cómo el pasado influye en el presente, ofreciendo al lector una visión más rica e integral de los personajes y sus circunstancias. Estéticamente, el realismo mágico se caracteriza por su capacidad para evocar emociones profundas a través de descripciones vívidas y poéticas. La prosa fluida y cargada de imágenes permite que los lectores sientan la magia en cada detalle. Esta conexión emocional es fundamental. No solo se trata de experimentar lo extraordinario, sino de sentirlo en un nivel visceral. La belleza de esta escritura radica en su habilidad para transformar lo cotidiano en algo extraordinario, haciendo que los lectores se sumerjan completamente en el universo narrativo. El realismo mágico también es un reflejo de las diversidades culturales, al incorporar mitos, leyendas y tradiciones locales. Los autores crean un tejido narrativo que celebra la riqueza cultural de sus contextos. Esto no solo fortalece la identidad cultural dentro del relato, sino que también permite a los lectores explorar diferentes perspectivas y experiencias humanas. Esta inclusión cultural amplía el alcance del género y fomenta un sentido de conexión global entre diferentes comunidades. Finalmente, el realismo mágico ofrece un espacio donde la imaginación puede florecer sin restricciones.
Al permitir que lo fantástico coexista con lo real, se abre un abanico de posibilidades narrativas que invitan a los lectores a soñar e interpretar sus propias experiencias a través del prisma de lo mágico. Esta libertad creativa es esencial para expandir nuestra comprensión del mundo y nuestras vidas propias. El realismo mágico ha experimentado una notable evolución a lo largo del tiempo, desde sus orígenes en la década de 1920 hasta su consolidación como un estilo literario distintivo de América Latina. A continuación te presento algunos de los momentos claves en la evolución de este movimiento literario. Sus orígenes y primeras influencias se remontan al año de 1925, cuando el escritor alemán Franz Ruh describió esto como una tendencia pictórica que fusionaba lo real con lo fantástico. En la década de 1940, escritores como Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier popularizaron el término en la literatura latinoamericana, definiéndolo como la combinación de lo real con lo extraordinario. Su consolidación en la narrativa latinoamericana. En las décadas de 1950 y 1960, el realismo mágico se consolidó como un estilo literario distintivo en América Latina, con autores como Gabriel García Márquez, quien publicó 100 años de soledad en 1967, considerada una de las obras maestras del género. Miguel Ángel Asturias, quien publicó Hombres de Maíz en 1949, una obra que explora la cultura y la identidad latinoamericana. Al igual Juan Rulfo, quien publicó Pedro Páramo en 1955, una novela que fusiona lo real con lo fantástico. Su expansión y su evolución se da en las décadas siguientes. El realismo mágico se expandió por todo el mundo, influenciando a autores como Haruki Murakami, quien ha incorporado elementos del realismo mágico en sus obras. Salman Rushdie, quien ha utilizado técnicas del realismo mágico en novelas como Midnight's Children. El realismo mágico también ha evolucionado en términos de temas y estilos, abordando cuestiones como la identidad cultural, la historia y la política. El realismo mágico se caracteriza por la integración de lo sobrenatural en la realidad de manera que no sorprende a los personajes. La narrativa se enriquece con una sensorialidad intensa y una atención especial al entorno, que refleja el estado emocional de los personajes. La cultura y las tradiciones populares son fuentes de inspiración, y los eventos reales se presentan con un matiz mágico. Al igual, el realismo mágico, aunque su apogeo se remonta al boom latinoamericano del siglo XX, el realismo mágico continúa evolucionando con nuevas voces y perspectivas en la literatura contemporánea. En su acepción moderna, la del siglo XIX, el realismo es la concepción del arte y de la literatura que no se da como objetivo la representación, no la reproducción. Pudo decirse sin pensar bien el sentido de la palabra, de la realidad, es decir, del hombre y de la sociedad contemporáneos. El novelista y el pintor realista rechazan la imaginación como agente activo de la construcción literaria o pictórica, pero pintan los ensueños y las fantasías de sus personajes, porque la imaginación y los sueños son una realidad. Los personajes pueden ser románticos, pero la representación de su romanticismo quiere ser meramente realista, aunque a menudo sea mucho más y a veces hasta cierto punto lírica, en la medida que expresa aspiraciones y deseos reprimidos o no del autor.